se creía intocable. Un hombre que había sido expulsado una vez de Estados Unidos y que contra todo pronóstico logró regresar sin que nadie lo detectara. Vivió escondido, protegido por miles de kilómetros de distancia de la justicia salvadoreña, mientras en Chalatenango dos familias seguían esperando respuestas sobre lo que él y su gente les habían hecho a sus seres queridos casi 10 años atrás. Pero el mismo gobierno que sin saberlo lo alojó fue el que finalmente lo entregó, esposado, directo a una condena de 26 años de prisión. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque esta historia tiene capas que ni las autoridades habían explicado con detalle hasta ahora. Su nombre real es José Alberto Zamora Zamora. Tiene 31 años, pero en las calles y dentro de la estructura criminal que integraba, lo conocían por dos apodos, Piraña y Adonai. Era, según las propias autoridades salvadoreñas, líder de la clica Fulton Locos Salvatruchos, una célula de la Mara Salvatrucha, la MS-13, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo, y figuraba desde hacía tiempo entre los 100 pandilleros más buscados de todo El Salvador. Para entender la magnitud de lo que esto significa, hay que entender primero qué es una clica dentro de la estructura de la MS-13. No hablamos de un grupo pequeño de delincuentes actuando por su cuenta. Cada clica funciona como una célula territorial, con su propia jerarquía interna, sus propias reglas de disciplina y su propia zona de control. La clica Fulton Locos Salvatruchos pertenece a lo que dentro de la organización se conoce como el Programa Fulton, una de las ramificaciones históricas de la Mara Salvatrucha con presencia documentada tanto dentro de El Salvador como en comunidades salvadoreñas. En Estados Unidos, ser líder de una clica no es un título simbólico. Implica dar órdenes, decidir castigos internos y responder ante estructuras superiores de la pandilla por el territorio bajo su control. ¿Cómo termina un líder de pandilla buscado en su país, escondido tranquilamente dentro de Estados Unidos? La respuesta empieza años antes de su condena, y no es la primera vez que Estados Unidos lo expulsa. Zamora Zamora ya había sido deportado de territorio estadounidense en diciembre de 2022. En ese momento, cualquiera pensaría que su historia con Estados Unidos había terminado ahí. Pero no fue así. En algún momento posterior, que las autoridades migratorias no han precisado con fecha exacta, logró reingresar de forma clandestina al país que ya lo había expulsado. Una vez, volvió a instalarse, volvió a moverse con la libertad de quien cree que el sistema no lo va a alcanzar dos veces. Esa decisión terminó siendo su error más grande, porque reingresar ilegalmente después de una deportación no es un detalle menor para las autoridades migratorias estadounidenses. Es un delito federal. Y ese delito fue exactamente lo que permitió que tarde o temprano volviera a estar bajo control de las autoridades. Durante años, antes del régimen de excepción implementado en El Salvador, desde 2022, este tipo de historias eran mucho más comunes, de lo que la mayoría imagina. Pandilleros deportados que en cuestión de semanas o meses encontraban la forma de regresar a Estados Unidos, muchas veces cruzando fronteras terrestres, con documentación falsa o simplemente aprovechando puntos ciegos del control migratorio. El propio ministro de Seguridad salvadoreño se ha referido a esa dinámica como la rueda giratoria. Entraban, salían y rara vez se enfrentaban consecuencias reales por ninguno de los dos lados. De la frontera, Zamora Zamora fue durante un tiempo parte exacta de ese patrón. Pero antes de llegar a cómo fue detenido de nuevo, hay una pregunta que muchos se están haciendo en este momento. ¿Qué hacía exactamente Zamora Zamora mientras vivía escondido en territorio estadounidense? No hay evidencia pública de que continuara operando activamente para la clica Fulton Locos, salvatruchos desde suelo estadounidense. Pero sí hay algo que las autoridades migratorias subrayaron con fuerza al momento de referirse a él. Seguía siendo considerado
un líder de una de las pandillas más peligrosas del planeta. Y su sola presencia dentro de comunidades estadounidenses representaba, en palabras de las propias autoridades, una amenaza directa a la seguridad pública. Eso significa algo muy concreto. Mientras él circulaba con la tranquilidad de alguien que ya había esquivado una deportación, en Chalatenango el expediente de un crimen que involucraba tortura y desaparición de cuerpos seguía abierto, esperando el día en que la justicia pudiera finalmente alcanzarlo. Ese día llegó por un camino que nadie hubiera anticipado. No fue una investigación migratoria dedicada específicamente a buscarlo. Fue algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más revelador sobre cómo funciona hoy el sistema de justicia estadounidense con los reincidentes migratorios. Aquí está el primer gran giro de esta historia. Zamora no fue detenido en una redada especial contra pandilleros. Fue detenido el mismo día en que terminó de cumplir una condena por otro delito completamente distinto. Antes de ser entregado a El Salvador, Zamora estuvo cumpliendo una sentencia de 24 meses en la Institución Correccional Federal, Allenwood Low, ubicada en el condado de Union, Pensilvania. Esa condena no era por pandillerismo ni por los crímenes que se le atribuían en Chalatenango. Era específicamente por el delito de reingreso ilegal a territorio estadounidense, tras una deportación previa, es decir, el sistema estadounidense lo procesó primero como lo que técnicamente era en ese momento dentro de sus fronteras, un migrante que había violado una orden de expulsión. Y fue precisamente el día en que terminó de cumplir esa condena, el día en que debía quedar en libertad dentro de territorio estadounidense, cuando agentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, lo estaban esperando en la puerta de la prisión. Y esto es lo que muy pocos han explicado bien. La operación para entregarlo a El Salvador no la ejecutó una sola agencia. Fue el resultado de una coordinación mucho más grande de lo que parece a simple vista. Según el propio comunicado de ICE, la remoción de Zamora requirió la colaboración estrecha entre la Oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación de ICE, en Filadelfia, la oficina equivalente en Nueva Orleans, el Servicio de Marshals de Estados Unidos, la Organización Policial Internacional, Interpol, y el agregado adjunto de ICE específicamente asignado para remociones en El Salvador. 5 entidades distintas, coordinadas para lograr una sola cosa: que un hombre que ya se había escapado una vez de una deportación no volviera a tener esa oportunidad. El director de la oficina de campo de Aero Filadelfia, Brian McShane, calificó públicamente la expulsión como una victoria crítica dentro de los esfuerzos por proteger a la población de fugitivos extranjeros peligrosos. Pero ¿qué fue exactamente lo que Zamora hizo en El Salvador para terminar en la lista de los 100 pandilleros más buscados del país? Aquí es donde la historia se vuelve mucho más oscura de lo que cualquier titular puede resumir. Todo se remonta al año 2016, en Chalatenango Norte. Según la Fiscalía salvadoreña, Zamora y otros 10 pandilleros de su misma estructura privaron de libertad a 2 personas. No fue un secuestro express ni un episodio breve. Las víctimas fueron sometidas a tortura. Y de acuerdo con la investigación fiscal, el motivo detrás de ese ataque no fue un conflicto externo ni una disputa con otra pandilla rival. Fue algo mucho más perturbador. Las víctimas habían desobedecido órdenes internas de la propia estructura criminal. Dentro de la lógica de control territorial y disciplina interna que caracteriza a las clicas de la MS-13, desobedecer una orden puede significar una sentencia de muerte. Y eso fue, según la Fiscalía, exactamente lo que ocurrió con estas 2 personas. Este tipo de castigo interno no es un caso aislado dentro de la lógica de control de la MS-13. En distintos expedientes judiciales de la región centroamericana se ha documentado un patrón recurrente. Las clicas imponen disciplina a través del miedo, y desobedecer una orden, ya sea negarse a cobrar una extorsión, avisar a la policía o simplemente intentar abandonar la estructura,
puede desatar una represalia letal ordenada desde la propia jerarquía interna. La Fiscalía salvadoreña identificó a Zamora. Zamora como parte del grupo de 11 pandilleros que participaron directamente en la privación de libertad de las dos víctimas de Chalatenango, lo que confirma que no se trató de una decisión individual, sino de una acción coordinada por varios integrantes de la misma clica. Aquí llega el punto más duro de todo el caso, y es también la razón por la que este expediente permaneció abierto durante años, sin resolverse del todo. Después de la tortura, las dos víctimas fueron asesinadas, y luego sus cuerpos fueron desaparecidos. No hubo una escena de crimen que las autoridades pudieran procesar de inmediato. No hubo cuerpos que entregar a las familias para un funeral. Hubo durante años una ausencia, una desaparición que dejó a dos familias en Chalatenango sin la posibilidad de cerrar ese capítulo, mientras uno de los responsables directos de esa decisión circulaba con libertad, primero dentro de El Salvador y después dentro de Estados Unidos. Esa combinación tortura, homicidio y desaparición de los cuerpos es lo que finalmente llevó al Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador a dictar una sentencia contundente contra Zamora. ¿Cuánto tiempo pasará finalmente tras las rejas por lo que hizo en Chalatenango? La cifra ya es oficial y llegó incluso antes de que él estuviera físicamente presente para escucharla. En junio de 2025, mientras Zamora todavía se encontraba bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cumpliendo su condena por reingreso ilegal. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador lo sentenció en ausencia. La condena, 26 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y privación de libertad en perjuicio de las dos víctimas. De Chalatenango, que la sentencia se dictara en ausencia no es un detalle menor. Significa que la justicia salvadoreña avanzó con el proceso sin necesidad de tener al acusado físicamente, basándose en la evidencia recabada durante años de investigación. Fue una condena que quedó firme, a la espera únicamente de un momento, el día en que Zamora finalmente pusiera un pie de nuevo en territorio salvadoreño. Entre el crimen cometido en Chalatenango y la sentencia dictada por el tribunal pasaron casi 9 años. 9 años en los que las víctimas no tuvieron ni justicia ni respuesta sobre el paradero de los cuerpos, mientras uno de los responsables continuaba con su vida, primero dentro de El Salvador y después dentro de Estados Unidos. Esa distancia temporal es precisamente lo que vuelve tan significativo el momento en que finalmente se cerró el expediente. Ese día llegó 2 meses después, pero antes de contarte cómo fue ese regreso, hay algo que conecta directamente esta historia con lo que está pasando en El Salvador justo en este momento, y que muy pocos canales están explicando. El caso de El Piraña no es un hecho aislado, es parte de un fenómeno que se ha acelerado de forma dramática durante 2026. De acuerdo con cifras oficiales de la Autoridad Migratoria Salvadoreña obtenidas por Associated Press, Estados Unidos deportó a 5.033 salvadoreños solo entre enero y marzo de 2026. En el mismo periodo de 2025, la cifra había sido de 2.547 personas. Eso representa un incremento de casi el 98% en solamente un año. El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha sido claro sobre lo que esto significa para las estructuras criminales que todavía creen que pueden esconderse fuera del país. Ya no existe lo que él mismo ha llamado la rueda giratoria, esa dinámica en la que pandilleros entraban y salían de El Salvador, sin enfrentar consecuencias reales, y el caso de El Piraña no está solo. En lo que va de 2026, varios nombres se han sumado a esa misma lista de pandilleros devueltos al país para enfrentar a la justicia. En febrero fue deportado Wilber Vladimir Sánchez Chavarría, alias Abejita, gatillero de la estructura MS-13, que tenía notificación roja de Interpol y figuraba entre los más buscados. En enero,
A su llegada al aeropuerto internacional procedente de Estados Unidos, fueron capturados Luis Miguel Canales Martínez, alias Pachango, de la pandilla 18S, y Celso Josué Vázquez Mejía, alias Piña o Solito, de la MS-13. Cada uno de estos casos sigue el mismo guión. Vivían escondidos fuera de El Salvador, tenían órdenes de captura pendientes y terminaron siendo entregados gracias a la misma red de cooperación migratoria que atrapó a Zamora. Y esto nos lleva a la pregunta que conecta todo el caso. ¿Por qué Estados Unidos decidió entregar a Zamora? Zamora justo ahora, casi 10 años después del crimen original. La respuesta tiene menos que ver con una decisión aislada sobre él en particular, y mucho más con una maquinaria de cooperación que se ha vuelto sistemática entre ambos gobiernos. En lo que va de 2026, al menos 5 pandilleros que se escondían en México y Estados Unidos ya habían sido detenidos y deportados hacia El Salvador, antes incluso de que se resolviera este caso. Algunos fueron capturados en coordinación con autoridades judiciales mexicanas. Otros, como Zamora, fueron detenidos directamente en territorio estadounidense y entregados al llegar al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero. El patrón es el mismo en todos los casos. La cooperación entre ICE y las autoridades salvadoreñas ya no depende de que un pandillero cometa un nuevo error. Depende de una infraestructura de intercambio de información que identifica a estos fugitivos apenas entran en contacto con cualquier sistema judicial estadounidense, sin importar si ese contacto es por un delito migratorio menor o por algo mucho más grave. Ahora bien, ¿qué pasó exactamente el día en que Zamora regresó a El Salvador? Este es el momento que cierra el círculo de toda la historia. El 15 de agosto de 2025, Zamora fue trasladado por vía aérea de regreso a El Salvador, tras haber sido arrestado por agentes de Aerofiladelfia al salir de la prisión federal de Allen. Al llegar a territorio salvadoreño, ya no era simplemente un fugitivo devuelto por motivos migratorios. Era un hombre condenado, con una sentencia de 26 años esperándolo, dictada meses antes por un tribunal que ya había resuelto su responsabilidad en el caso de Chalatenango. Las autoridades salvadoreñas informaron que además de esta condena ya firme, Zamora es buscado en El Salvador por otros delitos adicionales: secuestro agravado, extorsión, homicidio y conspiración para matar. Es decir, la condena de 26 años por el caso de Chalatenango podría no ser la única carga judicial que enfrente en los próximos meses. Y aquí aparece la pregunta que muchos espectadores se están haciendo en este momento. ¿Qué va a pasar ahora con él dentro del sistema penitenciario salvadoreño? El Salvador, bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, ha construido una infraestructura penitenciaria específicamente diseñada para líderes de estructuras criminales de este nivel. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, con capacidad para 40,000 reclusos, se ha convertido en el destino simbólico y real para pandilleros de alto perfil devueltos al país. El propio ministro Villatoro ha repetido en varias ocasiones que ese es el destino de quienes intentaron destruir la paz del pueblo salvadoreño. Más allá del simbolismo, lo cierto es que Zamora ya no tiene la posibilidad legal de regresar a Estados Unidos como lo hizo una vez después de su primera deportación. Su reingreso ilegal anterior, sumado a su condena, a los cargos pendientes y a su perfil como fugitivo internacional catalogado por Interpol, cierran prácticamente cualquier puerta que antes le permitió moverse entre ambos países. Pero hay una capa de esta historia que casi ningún canal ha explicado, y es precisamente la que conecta este caso con la audiencia salvadoreña que vive hoy en Estados Unidos. Este caso no es solamente la historia de un criminal capturado, es una muestra concreta de cómo cambió la relación entre la diáspora salvadoreña y la vigilancia migratoria en Estados Unidos. Durante años, la percepción dentro de las comunidades salvadoreñas en el exterior
era que, una vez cruzada la frontera de regreso hacia Estados Unidos, un pandillero deportado prácticamente desaparecía del radar de ambos países. El caso de El Piraña demuestra que ese margen de maniobra se ha reducido drásticamente. Cualquier salvadoreño con antecedentes penales serios, con una deportación previa en su historial o con una alerta de Interpol activa, hoy enfrenta un sistema de cooperación entre PNC, Fiscalía Salvadoreña, ICE, el servicio de Marshals y organismos internacionales que funciona de forma mucho más coordinada que hace apenas algunos años. Eso no significa que todos los deportados sean criminales. De hecho, organizaciones como Human Rights Watch han documentado casos distintos al de Zamora, de salvadoreños deportados y trasladados a centros como el Secot, sin que las autoridades hayan mostrado públicamente evidencia que confirme vínculos con pandillas, lo que generó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una discusión legítima y separada, pero el caso de El Piraña no pertenece a esa categoría de dudas. Aquí existe una condena judicial firme, dictada por un tribunal salvadoreño, sustentada en una investigación fiscal de años y confirmada de forma independiente tanto por el comunicado oficial de ICE como por el propio proceso judicial. Es precisamente la claridad de este expediente lo que lo distingue de otros casos más cuestionados. Dicho esto, para quienes efectivamente lideran estructuras criminales como la de Zamora, esconderse dentro de Estados Unidos ya no es la garantía de impunidad que solía ser. Entonces, ¿qué queda de esta historia una vez que se cierra el expediente judicial? Queda sobre todo una pregunta abierta sobre las dos víctimas que nunca fueron encontradas. La condena de 26 años resuelve la responsabilidad penal de Zamora, pero no resuelve, al menos no de forma pública hasta el momento, el paradero final de los cuerpos de las dos personas que fueron privadas de libertad, torturadas y asesinadas en 2016. Para las familias de esas víctimas, la sentencia representa justicia, pero no necesariamente representa el cierre completo de una desaparición que lleva casi una década sin resolverse del todo. Es un recordatorio de algo que las estadísticas de capturas y deportaciones no siempre logran transmitir. Detrás de cada condena de este tipo hay personas reales que siguen esperando respuestas que ninguna sentencia judicial, por dura que sea, puede garantizar por completo. Este caso también deja una lección sobre cómo se está reconfigurando la cooperación internacional contra el crimen organizado centroamericano. La combinación de agencias migratorias, servicios de Marshals, organismos policiales internacionales y fiscalías nacionales trabajando de forma coordinada es hoy la principal amenaza para cualquier líder de pandilla que todavía crea que puede desaparecer simplemente cruzando una frontera. Y todavía queda un capítulo por escribirse. Los 26 años de condena por el caso de Chalatenango son, según las propias autoridades salvadoreñas, apenas el primer proceso judicial que Zamora deberá enfrentar. Los cargos pendientes por secuestro agravado, extorsión, homicidio y conspiración para matar abren la puerta a nuevos juicios que podrían sumar años adicionales a su condena actual. Cada uno de esos procesos representa además la posibilidad de que surjan nuevos detalles sobre cómo operaba la clica Fulton Loco Salvatruchos, sobre otras víctimas que hasta ahora no han sido mencionadas públicamente, y sobre el papel exacto que jugó dentro de la estructura más amplia del programa Fulton de la MS-13. Por ahora, lo que queda confirmado es esto: un hombre que se creyó protegido por la distancia, por una frontera y por años de silencio judicial, terminó exactamente donde la justicia salvadoreña lo esperaba, desde 2016, y mientras la cooperación entre El Salvador y Estados Unidos siga acelerándose durante 2026, es previsible que más nombres de la lista de los 100 más buscados sigan apareciendo, uno por uno, en aeropuertos, en prisiones federales,
y finalmente frente a tribunales que ya tenían sus expedientes listos desde hace años. Si quieres seguir conociendo cómo las autoridades están enfrentando a las estructuras criminales más peligrosas de la región y cómo estos casos se conectan con lo que ocurre hoy en la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, suscríbete al canal y activa la campana, porque casos como el de El Piraña seguirán apareciendo mientras la maquinaria de deportaciones y cooperación judicial siga acelerándose durante 2026.